están sí muy preocupados por los testigos de esta causa. Pero obviamente Nicolás Maduro va a morir en la cárcel y Cilia Flores también. Antes de entrar en el tema del pollo, quiero mostrarles un video muy reciente de una entrevista a Marco Rubio, donde le preguntan precisamente por la transición en Venezuela y por la figura de María Corina Machado. Bueno, es menos de 2 minutos, yo creo que vale la pena escucharlo y comentarlo. Es muy importante. Next month, I think they're going to start this transition. First week of August, yeah. Yeah, between the interim government and The 2015 Assembly. the 2015 Assembly. Is there going to be a direct role for Maria Corina Machado and her opposition movement? Well, that's up to the Venezuelans to decide. I'm sure she can play a role if they allow her, if they want her to. The 2015 National Assembly is the government that we recognized up. That's the government we had recognized up until these changes when we have these interim authorities. But we think it's a really good development. In the end, I would say that in order for Venezuela to have the reconciliation that that country requires to move forward on all these other projects, every element of Venezuelan society needs to be represented. And obviously, Maria Corina represents an important element of that. I mean, she's got supporters there and people that are supportive of her. And there are others as well. But a reconciliation process, we are there to facilitate it, not to dictate it. And we will certainly provide guidance and support in the direction that it moves forward. We think it's important for the country to do that. And there's a lot to work on. I mean, if you think about in a country like that, that's been under a regime now for 20 to 25 years, political parties have to transition from being street protest movements to electoral forces. You have to have a free and open press so you can communicate it. You have to have an electoral council that actually accurately count the votes. You have to have enough security in the streets to ensure that the ballot box is safe and people aren't being intimidated. There's a lot that goes into an election. Then creating the infrastructure for an election that really was not invested in for a very long time. And in some cases, they were hostile towards. So there's a lot of change to happen. But what it requires is patience, persistence. We have to stay on top of it because these transitions do take some time. They don't need to take a decade or even 5 or 7 years, but they take more than a few weeks, especially when you're dealing with something that's been in place for 25 years. Unfortunately, for the people of Venezuela. Bueno, hasta ahí el clip. Esto básicamente es un llamado a la paciencia, ¿no? Paciencia que obviamente un pueblo sometido a una tiranía de 20, 25 años a veces no la tiene y es normal que no la tenga. Después de lo que fue la caída de Nicolás Maduro, las expectativas se pusieron en una transición rápida, pero bueno, todavía estamos viendo qué va a pasar y tendremos novedades a principios de agosto, ¿cierto, Carlos? Sí, 2 cosas quiero decir respecto a esto. Primero, paciencia y persistencia es lo que dice todo el equipo de Marco Rubio cuando hablas con ellos. Segundo, en esta declaración está muy claro que reconocen como gobierno legítimo. Esto es un tema muy importante. Estados Unidos dice 2015, esa asamblea es la que reconocemos como gobierno legítimo. Lo ha dicho Marco Rubio. Y lo ha dicho un comunicado de la Casa Blanca. Es decir, no solamente el Departamento de Estado pasó por el filtro del ala oeste de la Casa Blanca y sacaron un comunicado. Esto es uno de los motivos por los cuales el juez de la causa de Maduro no puede hacer lugar a las nulidades, porque Estados Unidos no reconoce jurídicamente a ese hombre, a Nicolás Maduro, como presidente. No tiene, obviamente, en consecuencia, el carácter de inviolabilidad su persona, ni tiene ninguna posibilidad de la otra nulidad que impetraron. Y esto es sumamente importante porque además estamos hablando de un paso del tiempo con diferencias de gobierno. 2015, 2026. En ese periodo de gobierno norteamericano, con 2 presidentes absolutamente opuestos, Biden y Trump, tenemos la misma política desde el punto de vista jurídico. Después veremos las conductas, porque obviamente sin Trump esto que ocurre no hubiera ocurrido. Pero jurídicamente el reconocido es el gobierno de la Asamblea del 2015. Bien, vamos a la Asamblea un instante. Sí. Efectivamente, el 1 de agosto, es decir, dentro de poco tiempo, se van a reunir oficialmente 10 representantes por cada una de las 2 asambleas. La legítima y la trucha que los hermanitos Rodríguez controlan. Jorge es el presidente de la asamblea, Delcy es la presidenta trucha. Esas 20 personas ya han sido nominadas y hay 2 de cada grupo que están preparando
para el momento del comienzo de la primera reunión la agenda de trabajo que se va a realizar. Yo le pregunté hoy a una de esas personas, ¿esto es con Corina Machado? ¿Es sin Corina Machado o es contra Corina Machado? La respuesta fue muy clara. Me dijo, mire, nosotros estamos trabajando para que haya elecciones libres y si hay elecciones libres, quien gana las elecciones es Corina Machado. Tiene 70% de intención de voto. Hoy, hace un mes de los 2 terremotos. Sí. Y estos 2 terremotos, mi querido amigo, son parte fundamental de lo que está ocurriendo hoy, porque Marco Rubio desde hace rato viene diciéndole a Trump que hay que avanzar en este proceso. Pero cuando vieron lo que se robaron de la ayuda norteamericana, cuando vieron cómo trataron a los hombres y mujeres norteamericanas que fueron a ayudar a las pobres víctimas, cuando se enteraron de que eso se cayó porque estaba mal construido, aceleró los tiempos. Y quiero decirles algo ya, porque no quiero que la audiencia, sí, cuéntenle a otros que hay todavía temas importantes, pero algo muy importante. Diosdado Cabello hace un rato dijo, Corina Machado llegará a Venezuela muy pronto. Wow. Y Diosdado dijo, Cabello lo dijo. lo dicho hoy, Diosdado Cabello, pero además dijo, primero seguramente pasará por Colombia. Sí, Con lo cual imagino, sí. no lo sé, pero imagino que es probable que primero vaya a la asunción de Del Espriella. 7 de agosto. Bueno, un momento histórico para el continente y para los colombianos. Llega un hombre de bien, se va un terrorista, narcotraficante y delincuente, para nombrarlo así suavemente a Petro, ¿no? Entonces digo, que Diosdado Cabello diga, confiese, casi con resignación, viene Corina Machado, me la voy a tener que bancar, estamos viendo a lo que ha llegado este proceso. Entonces, aquellos que están impacientes, que también estaban impacientes cuando estaba la Armada norteamericana en el Caribe, nosotros decíamos que iba a caer el régimen y nos decían, sí, nos dicen, pero ¿cuándo va a caer? Bueno, el régimen cayó el día que se fue Maduro. Luego ha sido un derrumbe. El derrumbe que sacudió al pueblo es el peor, pero un derrumbe de ellos. Sí. Entre ellos hay muchas fricciones constantemente. Me llegan versiones todos los días de las peleas entre los hermanitos Rodríguez, Diosdado Cabello y algunos personajes que empiezan a aparecer, que son miembros del chavismo que llaman a los que están hoy entreguistas y lacayos de Donald Trump. Es decir, se pudre el régimen por adentro, el pueblo no los quiere y entonces paciencia y persistencia significa que el año que viene va a haber una presidente o un presidente, decidirán los venezolanos, democrático en Venezuela. Vale la pena esperar, después de tanto sufrimiento, para que, por un lado, paguen las culpas lo que corresponde, y por el otro lado, llegue la libertad, porque llega la libertad y la democracia a Venezuela, y llega también la comida, llega las medicinas, llega el empleo, llegan las inversiones. La libertad significa algo que cuando uno habla con los venezolanos de a pie en todo el continente que han tenido que huir, ellos la valoran más que nadie. Todos quieren volver, todos quieren que su Venezuela vuelva a ser lo que fue alguna vez antes del chavismo y de esta última corruptela peor del chavismo. Pero hay que tener un poco de paciencia porque los pasos se están dando. Yo dije en este canal, mi querido amigo, ya hace tiempo, en 2027 va a haber elecciones. Algunos me decían, no va a haber nunca. Otros me decían, es demasiado tarde. Bueno, va a haber elecciones en 2027. 2 o 3 cosas. En primer lugar, la declaración ante la prensa de Marco Rubio recién cuando le preguntan sobre María Corina Machado, él dice todos los elementos de Venezuela tienen que estar representados y María Corina Machado es un elemento importante. Esa es la palabra que él usa, es un elemento importante. Me da la sensación de que Estados Unidos no quiere quedar como la potencia que posiciona a María Corina Machado como la próxima presidente inevitable de los venezolanos, perdón. Me da la sensación de que no quiere complicar la futura legitimidad de María Corina Machado interviniendo
en posicionar su imagen sencillamente porque no hace falta hacerlo. Ya se Claro. han llevado adelante encuestas en Venezuela donde se muestra que María Corina Machado tiene un 80% de intención de voto frente a Delcy Rodríguez, que apenas si llega a un 20%. Y estos números seguramente se irán agigantando cuando la transición empiece a fluir y el terror político con el cual toda dictadura controla a su pueblo, que muchas veces ni siquiera se animan a decir la verdad en las encuestas, pues cuando la libertad llegue la gente podrá expresar realmente su voluntad política. Eso por un lado, o sea, digamos, no esperemos ver, creo yo, en Estados Unidos muchos elogios y halagos a María Corina Machado porque creo que estropearían su propia imagen de aquí a futuro. Segundo punto, Diosdado Cabello. Tengo entendido que Diosdado Cabello ya ha empezado a purgar los cuerpos policiales, posiblemente para sacar a gente que podría revolverse contra esta transición, con lo cual la pregunta es, ¿Diosdado Cabello se mantiene en libertad porque es una pieza fundamental para los Estados Unidos en su plan? ¿O cómo tenemos que interpretar que Diosdado Cabello, aún pesando todavía sobre su cabeza 25 millones de dólares, no haya sido todavía capturado y continúe siendo la gran figura del actual régimen junto con Delcy Rodríguez? Diosdado Cabello está negociando, Diosdado Cabello se va a quedar todavía un tiempo. Cuando el encargado de negocios, Barrett, lo tomó del brazo, esa foto recorrió el mundo, ese mismo día Landó, número 2 del Departamento de Estado, lo llamó a Barrett y le llamó al orden para decirle que esas no son cosas que se tengan que hacer. Ahora, claramente, cuando uno escucha ayer a Donald Trump, que habló en Augusta, en un acto muy importante, cuando él se refiere a que no necesita el estrecho de Hormuz, habla de que tiene el petróleo venezolano. Y esto entonces hay que entenderlo en un contexto global. El petróleo sube porque la guerra en Medio Oriente sigue. El WTI, es decir, el petróleo que usa Estados Unidos, no sube igual que el Brent, no sube igual que los otros del mercado negro,